todos y todas. Hoy, viernes 19, como habíamos conversado el lunes, vamos a hablar de cómo los haitianos se ubicaron en la parte occidental, cómo se conformaron, cómo formaron su frontera, cómo crecieron y se convirtieron en la colonia más rica realmente del mundo en ese momento, cuáles fueron las causas y finalmente concluir con el inicio de su revolución, levantamiento. Todo esto se va a tratar después de saber que España mantuvo monopolio permanente de 1501, donde todas las mercancías que se traían a la tierra descubiertas tenían que pasar por la fiscalización y control de la Casa de Sevilla, la Casa de Contratación de Sevilla. Y todos sabemos que esa situación de monopolio creó también en los comerciantes que se aprovecharon de la debilidad económica e industrial de España para ellos conformar un consulado donde estaban agrupados todos ellos, tanto los que traían mercancía a España, los que compraban mercancía en España, así como los sectores que prestaban dinero, el sector financiero. Eso se mantuvo aquí. Ustedes saben que los españoles terminaron con los indios en muy poco tiempo. Ya en el 1518 estaban importando esclavos de África para la nueva producción azucarera. A partir de ahí, el azúcar comenzó a ser un renglón de exportación de gran importancia. Desde 1521 ya se estaban exportando algunos barcos para España, de acuerdo a Rodrigo de Figueroa, uno de esos grandes de la producción azucarera, que había sido favorecido por los padres jerónimos. Después de eso bajó la producción de azúcar, se cultivó jengibre, cañafístula, y con esos renglones se mantuvo un poco los sectores comerciales que estaban ubicados aquí en la metrópoli de lo que era la Hispaniola, en Santo Domingo. Pero como quiera, en el 1516, en el 1605-606, el crecimiento de las vacas silvestres que se fueron dando, cimarrona como se le llamaba, fue tan grande que había un gran negocio de los pueblos de Vallajá y La Yaguana, así como en Montecristi y Monteplata, con los barcos corsarios que asaltaban los barcos españoles, pero también vendían mercancías en la parte norte de la isla, porque el negocio que venía a la capital no alcanzaba hasta ellos. Además, las guarniciones militares para cuidar a esos pueblos no eran suficientes. Se burlaba entonces la necesidad de que los recursos cobrados por impuestos llegaran a la monarquía española, que en última instancia la lucha era para que la monarquía viviera como dioses en la tierra y los recursos de lo que era el gobierno monárquico fuera manejado por ellos para ellos vivir holgadamente por encima de la población y los demás estratos sociales que estaban cerca de ellos en términos jerárquicos. Era para favorecer un grupo, toda esa guerra y toda esa explotación. Después del 1605, en ese siglo XVII, hubo una hambruna muy grande aquí, porque entonces las vacas que trajeron del oeste fueron como 8,000, y de esas murieron una tercera parte. La tierra de Vallaguana y Monteplata no eran tan buenas para criar las reses, y hubo inclusive hasta una epidemia. El fin fue que la producción de carne y de cuero de la vaca disminuyó. En el país entonces, como le decía, hubo una gran hambruna, una gran pobreza, una pobreza tan grande que a veces llegaban los gobernadores y la gente no lo iba a recibir porque no tenía con qué vestir. Una pobreza tan grande que eliminó prácticamente la esclavitud. Los dueños y los esclavos llegaron a vivir parecidos en los mismos sectores. Inclusive una gran cantidad de la población urbana se fue
hacia los campos, porque allí podían sembrar y comer, porque a veces no había nada que comer dentro de la ciudad. El fin fue que en un momento determinado, cuando deciden, después de la invasión de los ingleses en el 1655, deciden despoblar, traer los militares que tenían en la Tortuga. Ya la isla de San Cristóbal había sido atacada también, se habían mudado los franceses e ingleses a la Tortuga, pero lo atacaron los españoles, ocuparon la Tortuga, pero después de la invasión de Peña y en 1655, como los ingleses fueron derrotados, los españoles que estaban ubicados aquí en la parte de la capital creían que lo iban a atacar de nuevo. Entonces trajeron los militares que estaban en la Tortuga. Al dejarla despoblada, ¿qué ocurrió? Que los franceses se ubicaron ahí, se ubicaron en la parte oeste, y según iban creciendo, ahí nombró de una vez el rey de Francia un gobernador. El gobernador fue sustituido después por la Compañía Occidentales de la India Occidentales de Francia, después otra vez por Francia. El fin fue que en un momento determinado, allá por el año de 1691, los españoles, queriendo recuperar las tierras que ya los franceses estaban ubicando, atacaron un 21 de enero de 1691, que coincide con la celebración del Día de la Altagracia, en la parte donde estaba el Guarico, y ahí vencieron los españoles. Pero luego que los españoles salieron, en ese periodo los franceses habían hecho una incursión a Jamaica y habían ganado y también traído hacia Haití una serie de esclavos, pero también vieron la producción que había en Jamaica. ¿Y qué hicieron? Que se pusieron ellos a construir ingenios. Y ya en 1698 tenían 3 ingenios construidos. Que esos ingenios fueron creciendo. Entonces fueron demandando reses de aquí de Santo Domingo. La gente comenzó a negociar con los franceses. No eran haitianos, eran franceses que habían. Hubo un momento que el negocio estaba siendo tan rentable que algunos gobernadores, como el caso de don Pedro de Carvajal, se pusieron un impuesto en la frontera para cobrar un impuesto, repito, por cabeza de ganado. Eso era para ellos cogérselo, porque los gobernadores se habían metido también al contrabando, habían hecho contrabando dirigido por ellos, por los ríos del sur, que era muy caudaloso, para ellos negociar con la frontera y comprar mercancía también. Se volvió un desastre, porque ustedes deben de saber que en un momento determinado, dada la importancia de los militares en la defensa de la parte española, ellos pidieron inclusive que los gobernadores fueran militares. Ya cuando lo hacen, es que comienzan a hacer ese tipo de trabajo, ese tipo de contrabando y de tipo de impuestos para ellos enriquecerse. En Santiago se levantaron entonces 4 capitanes. Se levantaron. ¿Por qué razón? Porque la complementariedad económica que había con Haití, donde Haití estaba produciendo mucha azúcar y no podía producir la carne necesaria, ni tampoco los productos del campo para ellos alimentarse, porque le estaba dejando mucho dinero la producción azucarera. Estaba creciendo mucho la población esclava y la población de los franceses en lo que estaban comprometidos con labrar la tierra, más los colonos, y estaban creciendo inclusive ya también los mestizos que habían allá y que tenían su libertad, porque era la regla que cuando una persona blanca vivía con una negra, o un negro o con una blanca, el hijo tenía que ser ya liberado de la esclavitud y era un ciudadano libre o una ciudadana libre. Bueno, pues el fin fue que en esa especie de complementariedad entre los franceses y los españoles, se firmó el primer acuerdo fronterizo de 1731. Ese acuerdo no fue un acuerdo político, fue un acuerdo económico,
por lo que era la necesidad del momento. Por ejemplo, los españoles no podían negociar con cualquier puerto, los franceses sí. Los españoles no producían muchos productos porque no tenían una industria desarrollada para los tiempos. Francia sí, pero entonces los franceses no tenían las reses que necesitaban ni los productos del campo para ello poder satisfacer su necesidad de alimentación. Eso provocó que el primer acuerdo fronterizo se hiciera en el 1731. La ocupación francesa de la tierra de la frontera no fue un regalo de los españoles, no. Fue realmente la necesidad del sistema de producción que habían desarrollado los franceses y de las necesidades que tenían los españoles de este lado, que ya había crecido bastante las reses y tenían una cantidad inmensa que ellos lo podían suplir. En el 1707, ya antes de esa firma, ya los gobernadores que habían eran realmente militares. Ellos luchaban por, como le explicaba, conseguir su remuneración de la corrupción a partir de monopolizar aquí los negocios que estaban haciendo los sectores, como lo que les planteé hace un rato, los capitanes que se rebelaron en Santiago. Entonces, llegaron a fundar, ya poniendo límites, en el 1727, el primer puesto militar, que fue en Dajabón, en el 1727. Eso tuvieron que poner un límite luego, 4 años después, que fue el río Dajabón, que pusieron ellos para la frontera norte. Inclusive en el 1741, ya Francia y España estaban discutiendo cómo cederle la parte española a los franceses. Eso del Tratado de Basilea de 1795 no fue un asunto que se decidió tan rápido, sino fue por conveniencia de los sectores económicos franceses y españoles. Nosotros, la fijación topográfica, como consecuencia de esos acuerdos, tuvieron que darse de una vez y comenzaron a hacerse en el 1771. Esa fijación de la frontera era una obligación de la circunstancia socioeconómica que estaba dando, no política. Lo político fue una consecuencia de ese escenario que se estaba manejando en términos económicos entre las dos naciones, donde estaba creciendo grandemente el pueblo de francés ubicado en la parte oeste de la isla. Inclusive los límites que se fueron, de los tratados que se fueron haciendo, los acuerdos, se fijaron en 1777 en el llamado Tratado de Aranjuez, 1777. La formación de la frontera también pasó por periodo en el cual los españoles querían recuperar su espacio. Ellos llegaron a traer 323 familias de las Islas Canarias, que eran equivalentes a 1.615 personas, que ubicaron aquí en San Carlos en el 1684. En San Carlos lo fijaron, porque en San Carlos también habían ingenios. Eso era una zona de ingenio, y ahí ubicaron a esos canarios, pero también lo ubicaron en lo que es Bánica, La Hincha por allá, San José de las Matas. Esa población blanca que pusieron ahí era para que ellos defendieran ese espacio fronterizo de los límites que se estaban fijando, que se estaban discutiendo. Además fue una previsión que tuvieron, porque los franceses, los españoles en todo momento querían recuperar su tierra. Pero las necesidades económicas de este lado de la isla, la parte española, lo hizo a ellos era importante para su crecimiento económico. Inclusive, ya les narré la cuestión de Santiago.
en Santiago, tuvimos como le dijimos, la rebelión de los capitanes. El fin fue que el crecimiento de Francia con el azúcar tuvo también una importancia extraordinaria para desarrollar la que fue la revolución que se dio en Norteamérica de independencia, que fue de 1776 a 1783. Eso determinó el crecimiento económico grande de los franceses. ¿Por qué razón? Porque los franceses pasaron a suplir los productores azucareros de los franceses en la parte oeste, lo que es hoy Haití, pasó a suplir a los Estados Unidos de azúcar, que antes se suplían de Jamaica. Pero como Jamaica era una dependencia inglesa, ellos rompieron ese negocio del azúcar con Jamaica y lo hicieron con los franceses ubicados en la parte oeste de la isla, que ya tenían más de 80,000 habitantes, había ahí en ese momento, mientras aquí teníamos unos 25,000, pero ellos tuvieron que hacer crecer la población de productores, de dueños de terreno, así como la traída de esclavos negros. Ese crecimiento que se produce en Haití también recibe una circunstancia externa, que fue la Revolución Francesa de 1789. Es decir, la Revolución de Independencia norteamericana termina en el 1783 y 6 años después comienza la Revolución Francesa. Esa Revolución Francesa, que abolió la esclavitud e hizo una serie de avances en materia del mundo de la vida política republicana, donde la monarquía es desplazada por una república, donde tuviéramos 3 poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, como ya había planteado en el siglo XVII John Locke, un inglés, y como había refrendado posteriormente el hombre del contrato social ruso, que hablaba de lo mismo. Eso se fue impulsando por los filósofos de la época, porque es que los pueblos, en la medida que van avanzando económicamente, van surgiendo genios, personas pensantes que no producen económicamente, pero producen mucho intelectualmente. Y ahí fue creciendo la concepción del derecho que plantea la República, que ya en los Estados Unidos se había implementado. Estados Unidos trabajó en el grupo liberal con esa concepción, pero no abolieron la esclavitud. Ustedes saben que la abolición de la esclavitud en Estados Unidos fue posterior, en el siglo XIX, después de la Guerra de Secesión, en la época del mandato presidencial de Abraham Lincoln. Lo cierto del caso es que ya en el momento que en el 1795 se hace el Tratado de Basilea, ya en ese momento estaban los negros africanos reclamando la libertad que le daba la Revolución Francesa. Y eso desembocó finalmente en la Revolución de Independencia de Haití, muy traumática, muy fuerte. De ella hablaremos el próximo lunes 22. Vamos a hablar de cómo se produjo esa revolución, ese levantamiento de Toussaint Louverture a partir de 1791 y cómo él, amparado en el Tratado de Basilea, luego arremete contra la parte española de la isla para tomarla. ¿Qué ocurre después? Que Napoleón envía más de 50,000 soldados entrenados también, y cómo en esa guerra de negro contra blanco, de patrono contra el obrero, esclavo contra el esclavo, cómo logran vencer a ese ejército, la parte haitiana, esclava de la parte francesa, para convertirlo en Haití. De eso vamos a hablar el lunes 22, hasta llegar realmente a la independencia de Haití, para luego tratar el viernes
26 de esa independencia haitiana hasta la separación de esta parte de la isla de la ocupación que hicieron los haitianos a partir del 9 de febrero de 1822, cuando Boyer invade la isla por 22 años. De eso hablaremos el próximo lunes y viernes, cosa que el 27 de febrero hayamos podido presentar una pincelada de lo que fue la formación del Estado haitiano y cómo la República Dominicana luchó por que no fuera y cómo entonces logramos la separación a partir del 27 de febrero de 1844. De eso hablaremos lunes y viernes de la próxima semana, para luego, después que concluya el mes de la patria, comenzar a trabajar con lo que ocurrió después de la separación, la guerra de la restauración, y todos los gobiernos que tuvieron en 14 años hasta que surgió el Partido Azul. Pasar entonces a hablar de la dictadura de Lili hasta el 26 de julio de 1899. De ahí seguir nosotros hasta llegar al 24 de abril, cuando tratemos la revolución y todos los gobiernos que tuvimos entre el gobierno de Juan Isidro Jiménez y el último del profesor Juan Bosch, que fue a quien le dieron el golpe de Estado el 25 de septiembre y que provocó la revolución constitucionalista hasta nuestros días. De todo eso hablaremos en estos meses que faltan, lo que falta de febrero, marzo y abril. Pero lo cierto del caso es que estamos dando estas orientaciones de carácter histórica, política, social, con la finalidad de estimular a muchas personas que saben tanto más que nosotros de esto, para que ellos también promuevan la idea de que haya patria para todo y para siempre. Solamente con el conocimiento, solamente el que aprende se puede defender. Por eso decimos que para poderse defender tenemos que aprender. ¿Para qué? Para que se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Ese es el fin, el punto, el objetivo fundamental de una democracia constitucional. Así que hasta el próximo lunes los esperamos para que sigamos viendo estos asuntos bajo el entendido de que el pueblo ignorante se convierte en instrumento ciego de su propia destrucción. Así dijo Simón Bolívar y así creemos. Así que hasta el próximo lunes.